manifestar nuestra posición ante la irresponsabilidad como los gobiernos regionales y nacionales han manejado el problema de salud pública por el cual está atravesando varios estados de Venezuela y en particular el estado de Aragua. Hacemos esta afirmación o hacemos esta denuncia en concreto basado en las propias estadísticas y en la propia numerología presentada por los organismos de salud del Ministerio Popular para la Salud, que han presentado estos cuadros estadísticos en los cuales señalan la tendencia de crecimiento de los casos de fiebre que se dan en Venezuela. Si ustedes observan con detenimiento este cuadro, podrán ver que estas líneas punteadas que están aquí, que guardan una relación prácticamente horizontal, representan las tendencias que según el Ministerio de la Salud deberían tener la fiebre en Venezuela. Estos punticos de arriba son las tendencias más, los límites superiores, el del medio son los promedios y la línea de abajo los números más bajos de los casos. Pero si ustedes ven entonces, aquí cabe una pregunta que es lo que llama poderosamente la atención. En la semana 26 y 27 se disparó exponencialmente el número de casos en Venezuela y pasamos de una tasa aceptable, normal, de fácil control a una tasa de crecimiento exponencial que sobrepasa los 130.000 casos actualmente en Venezuela de fiebre. Algunos pudieran señalar que lo que se está presentando son casos de fiebre, es cierto, pero esos casos de fiebre derivaron particularmente en el estado de Aragua en un síndrome febril hemorrágico que ocasionó una serie de muertes. Inclusive hasta el miércoles pasado tuvimos el fallecimiento de uno de los últimos pacientes, que es el señor Antonio da Silva, que falleció aproximadamente a las 8:45 de la noche. Ahora, si agarramos el cuadro del Ministerio de Sanidad y lo trasladamos a Aragua, ustedes podrán observar allí la gravedad de lo que estamos señalando. Fíjense cómo a partir de la semana 26 y 27 en este cuadro se disparó el caso de la fiebre en el estado de Aragua. Eso, en términos numéricos, representan para los propios organismos de salud del gobierno nacional aproximadamente 20.368 casos para la semana 36. Debemos suponer que para la semana 37 estos 20.000 casos deben haber ido en aumento. Ahora, frente a esa situación, cabrían algunas preguntas que hacerse. ¿Por qué en la semana 26 y en la semana 27 no se declararon las alertas necesarias? Si la quieren llamar la emergencia sanitaria, llamémosla la emergencia sanitaria. Porque ese concepto de la emergencia sanitaria era para preparar y coordinar todos los esfuerzos médicos, asistenciales, de bioanalistas, químicos, de laboratorios, gubernamentales, de la sociedad civil, para prepararlos para enfrentar una epidemia de esa naturaleza. Esa es la emergencia. Ahora, en segundo lugar, también ha debido desarrollarse una campaña de concientización para que la población supiese cómo atender el combate, por ejemplo, a esos zancudos que están produciendo este tipo de fiebre hemorrágica. Pero por el contrario, eso no se hizo. Se asumió una posición distinta desde el punto de vista gubernamental y lo primero que hicieron fue criminalizar a la denuncia. Criminalizaron la denuncia tratando entonces de dictarle auto de detención con falsas acusaciones de homicida, de asesino, prácticamente de un ampón, etcétera, etcétera, a aquel doctor que hizo la primera advertencia. Pero luego, no contento con eso, entonces, frente a la necesidad de desarrollar campañas masivas de fumigación, nos conseguimos entonces que a los alcaldes de Aragua que van a pedir el material químico para hacer la fumigación, no se lo dan. Tienen que acudir a la Fiscalía General de la República, hacer una denuncia para tratar de conseguir un químico para poder avanzar en los procesos de fumigación. Y la otra pregunta, frente al inicio del año escolar que acaba de ocurrir el pasado lunes, la pregunta, ¿por qué no fumigaron las escuelas? ¿Estarán sometidos nuestros niños, los niños aragüeños, a una posibilidad entonces de contraer también estos síndromes febriles que se están desarrollando? Esas son algunas de las interrogantes. Y lo otro, nosotros queremos señalar también, aquí podemos ir poniendo la diapositiva, queremos señalar también que desde el punto de vista comunicacional
gobierno ha incurrido también en una falta de responsabilidad al pretender establecer un cerco sobre las libertades de expresión para que la gente pueda conocer la verdad de lo que está ocurriendo, para que la prensa pueda hacer su trabajo sin ningún tipo de cerco que lo lleve a que no le publiquen lo que está allí señalado. Si comparamos eso con la crisis sanitaria que hubo aquí en el estado de Aragua a finales de los años 80 y principios de los 90, donde se mezclaron dos componentes bastante duros, como son el dengue hemorrágico de aquel momento y la cólera, nosotros podemos ver que los periodistas cumplieron su trabajo sin ningún tipo de limitación. Entraban al hospital, entrevistaban a los médicos, entrevistaban a los pacientes, entrevistaban a los familiares y no había ningún cortapisa que no hicieran eso. Y los titulares de aquel momento, bueno, usted lo puede ver ahora en la diapositiva que hago en emergencia del Hospital Central, la incorporación de grave crisis en el Hospital Central de Maracay y así sucesivamente. Pero también debemos señalar que la prensa de ese momento recogió la respuesta, vamos a decir, la respuesta contundente que dio la comunidad cuando los gremios médicos, el gobierno regional y la sociedad civil hicieron un solo bloque para enfrentar esa crisis de dengue y de cólera que se estaba dando y al final favorablemente se logró derrotar. Entonces, si esa es la situación, nosotros queremos decir lo siguiente. Bueno, si el último argumento que esgrime el gobierno nacional y el gobierno regional es que estamos en presencia de un concepto caricaturesco y visible como es el de la guerra bacteriológica, bueno, chicos, dentro de ese concepto, entonces digámosle al gobernador, mire señor Tarek, meta preso a los zancudos, pero no meta preso a los médicos. Mire señor Tarek, allane los criaderos de zancudos que proliferan aquí dentro del Estado, pero no allane los hogares de la gente que está denunciando. Asuma su responsabilidad como gobernador, porque en conclusión, para nosotros no nos queda la más mínima duda que en términos de salud, el gobierno regional y el gobierno nacional sufren de una profunda epidemia de ineptos y de irresponsabilidades. Muchas gracias. Dos preguntas. Lo primero, el Ejecutivo creó el Estado Mayor en Salud. Esto ocurre las veces de esta parte de lo que está diciendo la emergencia, de que está la emergencia. ¿Cuál sería la diferenciación entre estas dos cosas? Y, no sé si también habrá otro médico que pueda decir es que siempre les dicen, por ejemplo, que hay 20 casos, ¿verdad?, que tienen fiebre, que tienen rash, lo que llaman, tienen ciertas sintomatologías similares, ¿verdad? Mandan esos envíos a análisis de sangre y de los cuales de los 20, solamente 2 o 5 realmente son chikungunya. Y los otros 15, ¿qué son? O sea, los otros 15 son personas que tienen los síntomas de chikungunya, pero no son chikungunya. O sea, estamos entonces realmente frente a un virus que no se conoce realmente qué lo causa, no se conoce si realmente se puede transmitir entre personas, por estornudos, por todo. Entonces son dos preguntas, por favor. Exacto, yo creo que la pregunta te está dando la misma respuesta, porque la inquietud que tú tienes, la inquietud que nosotros estamos manifestando en este momento. Fíjate bien, la creación de un Estado Mayor. La creación de un Estado Mayor no es lo mismo que declarar la emergencia sanitaria, porque con la figura de un Estado Mayor tú te estás basando nada más en tratar de poner a los componentes tuyos que hasta este momento no han podido dar las explicaciones necesarias para que ellos sean los que van a combatir. Entonces declara un Estado Mayor, no pasa de la fase declarativa. Después que dijeron eso, hasta este momento nosotros no sabemos qué es lo que van a hacer, pero en cambio con una declaración de emergencia que tiene que pasar por los organismos legislativos, sea un decreto de la gobernación del Estado o sea un decreto que emane el Consejo Legislativo del Estado de Aragua, allí quedará contemplado dentro de los mismos acuerdos y considerando de esa declaración cuáles son los mecanismos que tú vas a implementar. Y no estamos descubriendo el agua tibia. Una declaración de emergencia significa que todos los equipos médicos
que todos los equipos médicos y de salud de la región deben desarrollar los protocolos de investigación necesarios para saber exactamente qué es lo que hay en esta curva desproporcionada, si es dengue, si es un síndrome febril hemorrágico, si es la chikungunya o si es la famosa fiebre de Guanarito. Pero eso te lo van a decir los protocolos de investigación. No puede ser posible que lo primero que nosotros nos conseguimos con los familiares de los que han fallecido dentro del Hospital Central, lo primero que nosotros nos hemos conseguido es que le insinuaron que no le aplicaran las autopsias a esos cadáveres. Por favor, en esta situación, chicos, cualquier persona que fallezca dentro del Hospital Central de Maracay, más si es por un síndrome febril, tiene que hacerse los estudios protocolares del caso a través de una autopsia y las muestras enviarse a los organismos respectivos que los tenemos aquí en Venezuela. Pero si a eso tú le vas a aplicar todas estas medidas de represión que estamos viendo, bueno, y vas a reprimir a la gente, pero en fin de cuentas no le vas a dar una salida al problema que es la obligación del gobernante. ¿Okay? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hay que detenerlo un poquito. Hay que detenerlo, se pudo.